Hola, soy José Antonio Cordón, director del Observatorio de Bibliometría y de Información Científica de la Universidad de Salamanca. Vamos a ver la información que aparece en Journal Citation Report acerca de cada una de las revistas que están incluidas en la base de datos. Es una información importante porque nos va a permitir valorar y contextualizar una revista en función de un conjunto de indicadores que van a servir para ponderar la importancia de la misma y su capacidad de proyección dentro de un campo científico determinado. Nosotros podemos buscar una revista en concreto a través de la búsqueda directa que aparece en Journal Citation Report o buscar un rango de revistas a través de una categoría de las mismas. También podemos buscar por país, podemos buscar por editor, podemos buscar por una serie de criterios que nos van a permitir o bien ir a una revista en concreto o bien ir a un grupo de ellos. Pensemos que queremos publicar en una revista que se llama Scientometric. Entonces, buscamos la revista y nos va a aparecer el conjunto de informaciones generales sobre la misma, como es el ISSN, el título, las categorías temáticas en las cuales está incluida la revista, en este caso Computer Science, es interdisciplinar y también Application Science, el lenguaje de la misma y luego la posibilidad de consultar la tabla de contenidos de la revista o bien ir a un directorio de revista donde aparecerá la información de carácter descriptivo de la misma. Pero lo que nos interesa en Journal Citation Report, aparte de estas informaciones, es sobre todo la información que aparece aquí en esta tabla. Estos son el conjunto de indicadores bibliométricos que caracterizan a esa revista. Entre los indicadores bibliométricos aparece el total de citas que ha recibido la revista distribuidos por años. Entonces aquí nos informan que para el año 2015 tuvo este número de citas, para el 2014 este otro número de citas, etc. En segundo lugar aparece el factor de impacto de la revista a lo largo del tiempo del cual cuenta la información en Journal Citation Report. Aparece otra información importante que es el factor de impacto pero sin contar la autocita. Esto significa que puede haber variaciones entre el factor de impacto que aparece anteriormente y este otro factor de impacto porque al excluir las autocitas la diferencia no suelen ser importantes pero sí que suele haberlas. Y luego un elemento que puede tener mucha importancia, puede tener una importancia interesante, sobre todo para las áreas de ciencias sociales y de humanidades, que es el factor de impacto de los últimos 5 años. ¿Por qué puede tener importancia para estas áreas? Porque el factor de impacto normal se calcula únicamente sobre las citas recibidas en los 2 años anteriores al año del factor de impacto que estamos consultando y el factor de impacto de 5 años permite tener un recorrido de 5 años en materias o en áreas científicas en las cuales la capacidad de incorporación de la cita al área científica es más lenta, es mejor valorar el factor de impacto con una mayor duración, como ocurre con el de los 5 años. Aparece otro indicador que es el de los artículos que son citables, es decir, dentro de cada revista hay contribuciones que no tienen un carácter de artículo científico y que por lo tanto no son citables. Aquí aparecen únicamente los que son citables. Otro elemento que es importante es el de la vida media de las citas recibidas por la revista, es decir, cuál es la capacidad de envejecimiento que tiene las citas que recibe esa revista a lo largo de los últimos años. Esta vida media lo que hace es calcular, aunque se llame vida media, realmente lo que calcula es la mediana de las citas recibidas en los últimos 10 años, de tal manera que establece una divisoria entre la mitad de los artículos que son citados por la revista y la otra mitad de los artículos citados por la revista. Entonces, en el lugar en donde aparece la mediana es donde se hace la divisoria de la antigüedad de los mismos. Quiere decir que si la mediana está a partir del año en que se ha consultado, si es el 2015, está en el año 2009, quiere decir que la vigencia de los artículos de la revista suele estar en torno a los 6 años. Luego lo podemos ver esto gráficamente. Y lo mismo se hace calculando los artículos que cita esa revista, es decir, los artículos citantes de la revista.
Otro elemento muy interesante que aparece como novedad que es más reciente en el Journal Citation Report es lo que se conoce como Eigenfactor Score. El Eigenfactor, digamos que es una modificación del factor de impacto en la medida en que el factor de impacto lo que hace es cuantificar el conjunto de citas en función de las que se reciben y los artículos publicados. Y el Eigenfactor lo que determina es cuáles de estas citas pertenecen a revistas influyentes, a las mejores revistas. Con lo cual, digamos que es un factor de corrección porque permite conocer el nivel de impacto de los artículos según las mejores revistas que están citando esos artículos. Y lo mismo hace el Article Influence Score, que lo que hace es computar el Eigenfactor, pero además teniendo en cuenta el número de artículos publicados. Es un elemento, como digo, interesante porque permite compensar la posible desviación que puede representar el factor de impacto por el carácter cuantitativo o casi cuantitativo que tiene el mismo. En relación con estos hay otro elemento que es el Normalized Eigenfactor, que lo que hace es multiplicar por 1 el factor de impacto que hemos visto anteriormente en el Eigenfactor. Es decir, para que se entienda, el Eigenfactor lo que hace es decirnos cuál es el nivel de influencia de una revista con respecto a todas las que pertenecen a la misma categoría. Quiere decir que si el Eigenfactor normalizado es 2, quiere decir que esa revista tiene el doble de influencia que otras revistas de su área. Si está por encima de 1, quiere decir que tiene más influencia que las revistas que están incluidas dentro de ese área. Y finalmente informa acerca del percentil que ocupa la revista dentro del conjunto del área. Cuanto más se aproxime al 100%, quiere decir que más importancia tiene la revista en la distribución de percentiles de las categorías de la misma.